Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos la segunda parte de la historia de Enrique VIII. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. El reinado de Enrique VIII de Inglaterra comenzó en 1509, cuando ascendió al trono tras la muerte de su padre, Enrique VII. En ese momento, Enrique VIII tenía tan solo 17 años, pero su juventud no ocultó la energía y ambición que caracterizarían su reinado. Inicialmente, fue recibido con cierto optimismo y entusiasmo por el pueblo inglés. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una relativa estabilidad y prosperidad. Enrique VIII demostró ser un líder capaz, consolidando su poder y buscando mejorar la posición de Inglaterra en el escenario internacional. Contrajo matrimonio con Catalina de Aragón en 1509, estableciendo así alianzas políticas clave, pero su deseo de un heredero varón lo condujo a una serie de conflictos con la Iglesia Católica y a la eventual creación de la Iglesia de Inglaterra en 1534. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, los desafíos políticos y personales alteraron drásticamente la trayectoria de Enrique VIII. Su obsesión por obtener un heredero varón lo llevó a la anulación de su matrimonio con Catalina, desencadenando una serie de eventos que culminaron en su excomunión por parte de la Iglesia Católica en 1533. La creación de la Iglesia de Inglaterra, con Enrique como líder supremo, marcó un cambio radical en la estructura religiosa y política de Inglaterra. Los matrimonios posteriores de Enrique VIII, particularmente con Ana Bolena, Jane Seymour y las subsiguientes esposas, influyeron en la dinámica política y religiosa de la época. El rey consolidó su autoridad a través de reformas y la disolución de monasterios, pero también experimentó tragedias personales, como la ejecución de Ana Bolena. El reinado de Enrique VIII concluyó en 1547 con su muerte. Su hijo Eduardo VI le sucedió, pero la compleja herencia política y religiosa que dejó generó conflictos durante el reinado de sus sucesores, María I e Isabel I. El control que Enrique VIII ejerció sobre el panorama europeo durante su reinado se vio influenciado por su hábil diplomacia, sus alianzas matrimoniales estratégicas y su deseo de consolidar el poder de Inglaterra. Aunque su sueño de convertirse en emperador del Sacro Imperio Germánico no se materializó, sus maniobras en el tablero europeo dejaron una marca duradera en la historia. Enrique VIII heredó un reino que su padre, Enrique VII, había consolidado mediante astutas alianzas y hábiles acuerdos matrimoniales. La primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón, era hija de los reyes católicos de España y, por lo tanto, la alianza con España se fortaleció aún más con su matrimonio en 1509. Sin embargo, el deseo de Enrique de obtener la anulación de este matrimonio llevó a un distanciamiento con España y a la creación de la Iglesia de Inglaterra. Mientras se desataban tensiones con España, Enrique buscó nuevas alianzas. En 1522 firmó la Liga de Cognac con Francia y la República de Venecia contra el emperador Carlos V, quien también era rey de España. Este giro diplomático marcó una parte crucial de la política exterior de Enrique VIII, ya que buscaba contrarrestar el poder del Sacro Imperio Germánico en Europa. La oportunidad de Enrique para ascender al trono imperial surgió en 1519, tras la muerte del emperador Maximiliano I. La elección del nuevo emperador estaba en manos de los príncipes electores y Enrique VIII, con su ambición y recursos, aspiraba a obtener este prestigioso título. Sin embargo, las maniobras diplomáticas y el apoyo financiero de Carlos I de España, quien también era Carlos V del Sacro Imperio, jugaron un papel determinante en el proceso de elección. Los príncipes electores, a pesar de las gestiones de Enrique, optaron por Carlos I de España como emperador en 1519. La elección de Carlos como líder del Sacro Imperio Germánico fortaleció su posición como uno de los gobernantes más poderosos de Europa, ya que también controlaba vastos territorios en España y América. La elección de Carlos sobre Enrique subrayó la complejidad de las alianzas y rivalidades políticas en la Europa del siglo XVI. La derrota de Francisco I de Francia, aliado de Enrique VIII, en la batalla de Pavía en 1525 y la posterior captura del rey francés por parte de Carlos V consolidaron aún más la posición de este último en el panorama europeo. Enrique se encontró en una situación diplomática compleja, ya que sus antiguos aliados se hallaban ahora bajo la influencia de Carlos.
A pesar de no alcanzar el título imperial, Enrique VIII continuó desempeñando un papel activo en la política europea. Su alianza con Carlos V evolucionó a lo largo de los años y en 1543 ambos líderes firmaron el Tratado de Greenwich, que buscaba una reconciliación entre Inglaterra y el Sacro Imperio. Sin embargo, las circunstancias geopolíticas fluctuantes y las dinámicas internas de cada reino hicieron que esta alianza fuera efímera. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. La anexión de Gales y la fundación de la Armada Real Británica son dos aspectos destacados del reinado de Enrique VIII, que marcan importantes transformaciones en la geografía política de Inglaterra y en la capacidad militar del país. La anexión de Gales a Inglaterra tuvo lugar a principios del siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII. Antes de su ascenso al trono, Gales había mantenido su propia identidad y estructuras legales separadas de Inglaterra. Sin embargo, en 1536 y 1543, Enrique VIII implementó las leyes de Gales, también conocidas como los Actos de la Unión, que buscaban incorporar a Gales al Reino de Inglaterra. Estas leyes establecieron un sistema legal común y abolieron la independencia jurídica de Gales, integrándola plenamente en la estructura administrativa inglesa. Este proceso de anexión fue significativo no solo por la unificación política, sino también por el impacto en la cultura y la administración de Gales. La fundación de la Armada Real Británica se atribuye, en gran medida, a las preocupaciones de Enrique VIII sobre la seguridad nacional y su deseo de proteger los intereses ingleses en el mar. Durante su reinado, la amenaza de invasiones y ataques extranjeros era una constante, y Enrique comprendió la importancia de una flota naval fuerte para salvaguardar los intereses de su reino. En este contexto, en la década de 1510, Enrique comenzó a desarrollar y modernizar la flota naval existente, convirtiéndola en una fuerza más poderosa y capaz. Uno de los momentos cruciales en la fundación de la Armada Real Británica fue la construcción del Mary Rose, un buque de guerra que simboliza la transición de la flota medieval a la marina moderna. Este navío, lanzado en 1511, representó una nueva era en la construcción naval, incorporando avances tecnológicos y tácticos. Aunque la Mary Rose se hundió en 1545 durante la batalla del Solent, su importancia radica en ser un precursor de la futura Armada Real. La amenaza de conflictos con potencias continentales, particularmente con España y Francia, motivó a Enrique a fortalecer aún más su flota. La tensión con España, en particular, se intensificó debido a las divergencias religiosas, los matrimonios reales y las luchas por el poder en Europa. La Armada Real Británica se consolidó como una fuerza naval formidable bajo el mandato de Enrique VIII, preparando el terreno para su sucesor, Isabel I, cuya flota desempeñaría un papel crucial en la derrota de la Armada Invencible española en 1588. Enrique VIII de Inglaterra enfrentó numerosas dolencias en sus últimos años, entre las cuales destacaban la obesidad, úlceras en la pierna y posiblemente el síndrome de MacLeod. Estas condiciones afectaron su movilidad y contribuyeron a su deterioro físico. Su salud se vio aún más afectada por el estrés asociado con sus 6 matrimonios y la búsqueda de un heredero varón. Las úlceras, originadas por una caída de caballo en su juventud, se especula que se infectaron, agravando sus sufrimientos físicos. Enrique VIII falleció el 28 de enero de 1547 a los 55 años en el Palacio de Whitehall. Oficialmente, la causa de su muerte fue un ataque cerebral. Su legado trasciende sus problemas de salud, dejando una marca en la historia de Inglaterra y la Reforma. A pesar de su reinado tumultuoso, su experiencia personal y sus dolencias humanizan la figura histórica de un monarca cuyo poder y tragedias también estuvieron entrelazados con sus desafíos de salud. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.